La tercera ola. La categoría de género, el feminismo de la igualdad y de la diferencia. La tercera ola comprende el último tercio del siglo XX, cuando los efectos de la Segunda Guerra Mundial tuvieron repercusiones más amplias que en la Gran Guerra. De las víctimas de estas guerras, quienes más sufrieron fueron mujeres, niñas y niños. La gran mayoría pasó hambre, terror y muchas familias padecieron los graves efectos de la guerra. En la Segunda Guerra Mundial hubo mujeres que combatieron y murieron en batalla, abriendo la posibilidad de la siguiente generación para ser reconocida como parte permanente de las Fuerzas Armadas. Otras se unieron valientemente a las milicias de defensa de sus hogares o a los movimientos de resistencia en sus países, por ejemplo en Francia, Italia o Polonia. Otras mujeres también se integraron a la guerra, como campesinas, obreras, enfermeras, espías y desempeñando otras ocupaciones, tanto en el bando de los aliados como en las fuerzas del eje. Quizá recuerdes el famoso cartel de Rosy la remachadora, una mujer fuerte, con un pañuelo rojo de lunares blancos en la cabeza, camisa azul arremangada, que ostenta sus bíceps, aspecto de mujer ruda, pero con maquillaje y uñas pintadas, y con la alentadora frase, «Podemos hacerlo». Encarnaba la propaganda para que las mujeres norteamericanas se unieran a los esfuerzos de la guerra haciendo labores de hombres. De hecho, 5 millones de ellas saldrían del ámbito doméstico por primera vez y se sumaron a otros 400 millones que ya habían empezado a trabajar por razones económicas, sobre todo tras la Gran Depresión de 1929, cuando la economía norteamericana colapsó y muchas familias pasaron hambre. Así que las mujeres salieron a buscar trabajo. Cuando le conviene, el sistema patriarcal rompe moldes y flexibiliza los roles de género, pero solo si le sirve a su propia perpetuación. Por cierto, estas valerosas mujeres que habían alimentado y vestido y cuidado a los soldados, cuando ellos regresaban del frente, las trataban con resentimiento y acoso en vez del reconocimiento con el que ellas los recibían. Muchas sufrieron vejaciones impensables, como convertirse en víctimas de esclavitud sexual, vendidas o forzadas para dar los llamados engañosamente servicios sexuales a combatientes de ejércitos vencedores, generalmente desplazadas de su familia y lugar de origen. Desde que se han documentado los conflictos bélicos, hay ejemplos de que la violencia sexual contra las mujeres y la guerra van de la mano, al ser comúnmente violadas por soldados invasores que irrumpen en sus comunidades. Otro de los episodios más condenables de entre las miles de cosas condenables de la Segunda Guerra Mundial fueron las estaciones de confort, creadas por Japón, potencia aliada de Hitler y Mussolini, cuyo nombre no solo denota la mirada androcéntrica y misógina al diseñar una maquinaria institucional sexual al servicio del placer masculino, como parte del ejército que obligó a mujeres a convertirse en esclavas sexuales, sino que pretendió encubrir su gravedad al llamarlas mujeres de confort, cuando la mayoría eran adolescentes o incluso niñas, pues el ejército las prefería vírgenes y hablantes de lenguas extranjeras con un doble fin, dificultar que escaparan y que fueran menos probable el contagio de infección de transmisión sexual a sus soldados. Una manera de proveerse de estas niñas y jovencitas en territorios ocupados era arrestarlas por supuestamente cooperar con el enemigo o aprovecharse de su precariedad económica provocada por la misma guerra, enganchándolas con tácticas que hoy día siguen usando los tratantes, prometiéndoles empleos como enfermeras, meseras, empleadas de limpieza, engañándolas totalmente respecto al tipo de servicios que requerían de ellas. Al final de la guerra, el orden de género patriarcal, como siempre, intentó que todo volviera a la normalidad
y básicamente lo consiguió con el regreso de los soldados y sin anticonceptivos de uso masivo. Proliferaron los embarazos y nacería la generación de los baby boomers. Faltaban unos 15 años para el despertar de la tercera ola feminista y la mayoría de las mujeres trabajadoras, menos las viudas, simplemente retornaron al trabajo doméstico no remunerado. Las viudas, dependiendo de cada país, en general carecieron de suficiente apoyo y tuvieron que buscar trabajo, esta vez en peores condiciones, dado que los hombres que regresaron del frente demandaban sus puestos y no querían a mujeres compitiendo. Ahora bien, un elemento eje de la tercera ola fue la conceptualización de la categoría de género, fundamentada aún sin nombrarla por la filósofa francesa del existencialismo autodeclarada feminista Simone de Beauvoir, autora de El segundo sexo. La categoría de género sería formalmente definida hacia los años 60 en estudios científicos de la Escuela de Psicología de Harvard y de California, que develarían las características socialmente atribuidas al género de las personas a partir de su sexo, como fuente de desigualdad. Celia Amorós refiere que podemos asumir la obra de Beauvoir como la dilucidación de la tradición del feminismo ilustrado. Uno de los grandes legados de El segundo sexo es la claridad con la que Simone de Beauvoir, pionera del feminismo filosófico, explica la condición de desigualdad de la mujer a partir de las disímiles atribuciones que la sociedad occidental ha otorgado a las personas en función de su sexo, en prejuicio de nosotras y su alegato para abolir lo que ella llamó el mito del eterno femenino. De Beauvoir pensaba que las mujeres deberíamos ser libres y se pregunta, ¿por qué no lo somos? La respuesta tiene que ver con el hecho de que somos consideradas la alteridad, lo otro, lo inesencial respecto a lo esencial, es decir, respecto al varón. Las mujeres hemos existido históricamente solo en función de éste, como complemento de él, nos dice la autora. Hombres y mujeres no representamos dos existencias independientes, sino que a nosotras se nos ha definido en relación con el macho de la especie humana, que ocupa el centro de todo. De modo que históricamente nos han impuesto que el concepto hombre sea incluso la designación de todos los seres humanos, invisibilizando de tajo a las mujeres y sus cuerpos, poniendo en la sombra a la mitad de la humanidad. Asimismo, esta filósofa identificó que en la sociedad occidental las mujeres han sido definidas como naturaleza y los varones como cultura. Este orden social androcéntrico ha reducido a las mujeres como objeto de uso, de contemplación, de placer, de reproducción y de trabajo para el varón, no como sujetas, constriñéndolas al ámbito privado, subordinadas al varón y domesticadas para la función de madres y cuidadoras, una función que según la época ha sido considerada más o menos elevada, pero siempre inferior al aporte del varón desde el poder político, económico y social. A los hombres, el orden patriarcal les ha otorgado cualidades de creación, trascendencia y vida pública, es decir, todas las tareas sociales con mayor importancia, estatus, poder y dinero. Desde esta mirada androcéntrica se concibe erróneamente a las mujeres como seres esencialmente pasivos y emotivos y a los hombres esencialmente como sujetos activos y racionales, con capacidad de dominio sobre todos los bienes de la naturaleza, incluida la mujer, vista como objeto, no sujeto. En este orden social androcéntrico, la mujer es un misterio, pero solo porque es un misterio desde la perspectiva masculina. De modo que siempre que han tratado de describirnos objetivamente a las mujeres, en realidad no hay tal objetividad, sino una afirmación de privilegio masculino de nombrar el mundo,
incluyéndonos a nosotras. En todas las épocas de la historia, filósofos, sacerdotes, científicos y varones considerados sabios, algunos conocidos homosexuales o bisexuales, no solo heterosexuales, han dicho lo que es y lo que no debe ser una mujer, apelando a argumentos que intentan demostrar que la condición natural de la mujer es de un ser frágil, emotivo, sensible, por ende, dependiente e incluso servil, cuya condición la subordina al hombre, en general y a un hombre en particular, sea su padre cuando es soltera o su cónyuge cuando se le une a él. Simone de Beauvoir revela con gran claridad la falta de voz específica de la mujer, pues incluso la propia experiencia sexual femenina se define como complemento de la sexualidad y deseos masculinos. Ella es para el placer de él, no para sí. Así pues, una tarea urgente de las mujeres es reapropiarse de su identidad, en sus propios términos, cuestionando qué realmente desean, sin castigarse por no ser lo que otros quieren que sea. De ahí la frase nodal de su libro: no se nace mujer, se llega a serlo. Además, de Beauvoir analiza la maternidad, o mejor dicho, la maternidad impuesta, como una trampa que ha servido para la subordinación de las mujeres. Hace consideraciones sobre el valor del trabajo de casa como oportunidad para la emancipación de las mujeres. Ya revisamos someramente el pensamiento de Beauvoir. Ahora hablemos de ella como persona y como personaje. Su nombre era Simone Lucie Ernestine Marie Bernard de Beauvoir. Siempre destacaba por su gran inteligencia. De ella su padre decía orgulloso: Simone piensa como hombre. Pues en el patriarcado tradicional, la inteligencia siempre ha sido asociada a la masculinidad, mientras que la ternura y emotividad a la feminidad. Educada en colegios católicos, la niña pensó en ser monja, pero a los 14 años tuvo una crisis de fe. Se convirtió al ateísmo y optó por una vida independiente y poco tradicional. Se graduó de la universidad a los 21 años, logrando ser la persona más joven en aprobar satisfactoriamente el concurso de oposición del sistema educativo francés llamado Agrégation, lo que le permitió llegar a ser profesora de filosofía en la afamada Universidad de la Sorbona, en París, una de las más antiguas de Occidente. Ella abordó una enorme cantidad de temas distintos géneros literarios: novela, ensayo, autobiografía. Fue profesora, editora de la famosa revista Tiempos Modernos y fue activista política. Tuvo una larga y poco convencional relación de pareja para su tiempo con otro renombrado filósofo francés, Jean-Paul Sartre, una relación que hoy quizá podríamos denominar poliamorosa o abierta, en la que había amor, sí, pero no matrimonio, monogamia. Descendencia ni una casa común. Se trataron de usted durante más de 50 años y su relación recibió mucho escrutinio durante e incluso después de sus muertes, al punto de llegar a afirmarse que el más beneficiado de la relación abierta fue Sartre. De Beauvoir abordó temas hasta ese momento marginales en las discusiones de la reflexión social y filosófica, incluyendo la condición de las mujeres, el existencialismo, la sexualidad, la libertad, la moralidad, el envejecimiento, la crítica literaria, la teoría social y política. Publicó 20 libros y numerosos artículos a lo largo de su vida en tiempos donde las mujeres estaban mayormente en sus casas cocinando y cuidando a sus familias, sin voz pública ni incidencia política. Ella fue una gran figura central y controversial en la vida intelectual de Francia y de muchos países. Cuando murió, en 1986, varios periódicos franceses publicaron encabezados como «Mujeres. A ella le deben todo». Amelia Valcárcel apunta que en el contexto de las democracias post-Segunda Guerra Mundial, conquistado ya el sufragio universal y el derecho a la educación en Occidente,
y con el cimiento teórico de Beauvoir, comienza una nueva era, un abanico de posibilidades para las mujeres, pero ni el voto, ni el acceso a la educación superior habían traído ni la igualdad ni la paridad a las mujeres. Las mujeres occidentales y de clases sociales medias y altas tenían mejores condiciones materiales. Las obreras, campesinas, indígenas, negras, migrantes, pobres, todas siguieron con vidas opresivas, precarizadas y discriminadas. Tras el fin de la guerra y el retorno masivo de los hombres a las fábricas y empresas, caracterizado por una gran violencia institucional contra las mujeres que habían sostenido con su trabajo la economía de la guerra, fue forzado el regreso de ellas a las casas y dado al entorno político propio del escalamiento de la Guerra Fría en los años 50, el gobierno estadounidense cultivó de manera masiva la idealización de la familia nuclear, con la ayuda de los medios. Una familia cuya responsable de mantenerla unida era una mujer, la madre hacendosa, con su casa suburbana, enjardinada, con un padre que sale todos los días a trabajar y regresa a cenar en familia, a ese hogar donde es amo y señor. Este romantizado espacio doméstico, atendido perfectamente por una señora blanca, joven, servicial y sonriente, fue una construcción ideológicamente muy conveniente para la lógica del orden político estadounidense de la posguerra contra el comunismo soviético. Así, a las mujeres blancas de clase media las volvieron el símbolo de feminidad ideal, que también servía para mover los engranes de una economía basada en el hiperconsumismo. Aparecen electrodomésticos para supuestamente hacerles la vida más placentera a las mujeres y manuales de la buena esposa donde le dicen que debe estar siempre hermosa, hacerlos sentir en el paraíso, con la casa impecable y una deliciosa cena lista. Esta representación estereotipada y heteronormada de la familia tradicional fue reproducida masivamente por un nuevo y cada vez más poderoso medio de comunicación de masas, la televisión, así como por la industria editorial, por Hollywood, por sus superproducciones. Por ello, hasta hace pocas décadas, en ningún programa de televisión, revista femenina o protagónico de películas veías personas que no fueran delgadas y de rasgos europeos, es decir, representantes del modelo de la belleza impuesto por el patriarcado occidental, y las mujeres siempre realizando labores de cuidados o de complacencia hacia los varones, lo que ha contribuido a normalizar relaciones profundamente desiguales. Tras casi 20 años después de la guerra, en 1963, aparece La mística de la feminidad, una obra insigne para el feminismo de la igualdad y en su momento fue bestseller, escrita por Betty Friedan, psicóloga, educada en la Universidad de Berkeley en California, quien como su madre, también psicóloga, convertida en ama de casa, intentó hacer suyo el ideal patriarcal de la mujer, ser únicamente madre y esposa, pese a sufrir violencia de pareja. Su libro, fruto de una investigación de años, describe el malestar que no tiene nombre, esa gran insatisfacción de mujeres de clase media en la sociedad estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, obligadas a dejar las fábricas y empresas que habían solicitado su auxilio durante el conflicto bélico y retornar a sus labores femeninas, a estar física, emocional y sexualmente siempre disponibles para sus esposos, en un rol exclusivo de esposas, cuidadoras, cocineras, limpiadoras, madres. Las revistas femeninas, editadas por hombres, les decían que ellas no eran como sus abuelas, caducas e ignorantes. Les enseñaban, por un lado, cómo mantener a sus maridos contentos, cómo evitar berrinches de sus hijos, qué máquinas lavaplatos o licuadora es mejor, cómo ser femeninas, qué ropa está de moda y qué maquillaje usar, cómo preparar una cena romántica en su aniversario. Pero ya en los años 60,
Era evidente que muchas amas de casa, pese a que se suponía que tenían vidas perfectas, no podían dejar de preguntarse al hacer la cama, la compra, cuando llevaban al cine a sus criaturas o aún descansando por las noches junto a sus esposos. ¿Esto es todo? Claramente, muchas eran infelices con ese rol de reinas del hogar, que las dejaban insatisfechas y deprimidas, con años de terapias psicológicas, tomando tranquilizantes o abusando del alcohol para mitigar su ansiedad o llevar el vacío, incapaces de encontrar felicidad y sentido de trascendencia en esa mística femenina impuesta, donde prejuicios y estereotipos la limitaban y obstaculizaban su desarrollo intelectual y su participación activa en la sociedad. Una frase nodal del libro. Una mujer debe poder decir y no sentirse culpable al hacerlo. ¿Quién soy? ¿Y qué quiero hacer en mi vida? No debe sentirse egoísta y neurótica si quiere alcanzar metas propias que no estén relacionadas con su esposo e hijos. De hecho, Friedan asegura que cuando una madre carece de autonomía, a menudo trata de vivir a través de sus criaturas, dificultándoles a estas encontrar su propio sentido de sí mismas y sus rumbos. Friedan usó estadísticas para reforzar sus argumentos. Por ejemplo, mostró que el número de mujeres universitarias descendió de 47% en 1920 a 35% en 1958 y que durante los años 50, 60% de las estudiantes abandonaban sus estudios universitarios para casarse, porque encontrar esposo era una tarea más ardua cuanto más estudios tuvieras, desalentando a generaciones enteras a recibir una educación superior. Su crítica a Freud y al psicoanálisis demuestra que maliciosamente se había usado su concepto no probado de la envidia del pene para calificar de neurótica a mujeres que intentan la autonomía y el éxito o que no son madres. Y es que para Freud, las mujeres existen en función del amor de un hombre y según él, desean tanto el pene de su marido, deseo insatisfecho al no tener ellas pene, que no es hasta que logran dar a luz que encuentran satisfacción. Un pensamiento androcéntrico que además que refuerza conservadoramente el ámbito reproductivo como espacio femenino por excelencia. La solución propuesta por Betty Friedan para este dilema reivindica la herencia liberal del feminismo ilustrado, retomando conceptos como la razón para trastocar el orden proyectado por los hombres para reducir la vida de las mujeres a sus funciones reproductivas. Así, Friedan propone rechazar la estereotipada mística de la feminidad, no ver el trabajo doméstico como una carrera, ni glorificar el matrimonio. Al contrario, estudiar y dar el salto de la aficionada a la profesional para escalar la famosa pirámide de Maslow. Dado que las mujeres, dice Friedan, se han quedado atrapadas en el nivel más bajo, por lo que es necesario que cada una desarrolle su propio plan de vida, pues al igual que los hombres, necesitan un trabajo significativo para lograr la autorrealización. Cabe aclarar que Friedan no estaba en contra de ser madre o ama de casa, un rol que desde el feminismo sabemos que es un trabajo sostenedor de la vida, solo en contra de que fuera un trabajo no remunerado y minusvalorado. Hay mujeres a quien puede gustarles este trabajo, pero Friedan cuestiona que no se trataba de una decisión, sino de una imposición. Una de las grandes críticas al libro de Betty Friedan fue que se enfocaba solo en mujeres blancas, heterosexuales y de clase media, con vidas ajenas a las mujeres negras, asiáticas, latinas, obreras, campesinas, migrantes, etc. Otra gran feminista, Bell Hooks, escrito así en minúsculas por razones políticas, argumentó que el texto de Friedan era racista y clasista, no aplicable a las mujeres afroamericanas o de clase trabajadora, quienes siempre fueron excluidas del American Dream. También recibió críticas del lesbofeminismo,
una corriente crítica del feminismo de la igualdad que señala que dentro del sistema patriarcal las lesbianas han experimentado la imposición del mandato de la heterosexualidad, castigándolas por tener relaciones afectivas y sexuales con otras mujeres. Otra crítica tiene que ver con su mirada individualista y liberal, pues no aborda la responsabilidad del Estado en desmitificar la feminidad y en la corresponsabilidad de las tareas de cuidados, es decir, asumir su parte y crear un sistema de cuidados que facilite un cambio estructural del modelo patriarcal de familia basado en la división sexual del trabajo. Pero a Betty Friedan no hay que negarle sus méritos. Si bien no explicó todas las formas de opresión de las mujeres, ciertamente abrió y dio pie a una serie de reflexiones y estudios que darían luz a los mismos. Además de escritora, fue fundadora en 1966 de NO, National Organization for Women, desde donde impulsó el movimiento de liberación femenina, la cual se convirtió en una de las organizaciones feministas más representativas de esta ola, con banderas como prohibir la discriminación sexual y fomentar la igualdad salarial en el trabajo, defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre ellos el acceso al aborto seguro. Friedan intentó entrar a la política sin éxito. Continuó su lucha en No en 1993 y en 1993 publicó otra obra feminista importante, La fuente de la edad, que toca la obsesión por la juventud y los prejuicios y estigmas del envejecimiento femenino. La mística de la feminidad de Friedan, junto con la política sexual de Kate Millett y la dialéctica del sexo de Shulamit Firestone, serían nodos del arranque del feminismo de los años 70, aunque Friedan desde el feminismo liberal y Millett y Firestone desde el radical. En la tercera ola se afianzó el acercamiento del feminismo a las ideas socialistas, particularmente al marxismo. Pese a que el teórico del materialismo histórico, Friedrich Engels, en su famosa obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, reconocía la opresión de las mujeres y planteaba que la fuente de la sujeción de estas no estaba en causas biológicas, sino sociales. Y pese a que Flora Tristán se refiere a las mujeres como las últimas esclavas e interpela a los obreros señalando que no es posible sostener un proyecto de emancipación humana sin tener en cuenta a las mujeres. No obstante, como apunta Nuria Varela, el marxismo no puede explicar por qué los hombres dominan a las mujeres y el feminismo sí tiene una explicación: por el patriarcado. Con los cimientos de las teóricas europeas y norteamericanas a fines de la década de los 60, emerge como punto de partida de posteriores corrientes del feminismo, el apellidado por las feministas de la diferencia feminismo de la igualdad, cuyo fundamento central es alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en todas las esferas. Este feminismo en Occidente se fue acercando hacia el feminismo liberal, un feminismo que no plantea necesariamente la necesidad de abolir el patriarcado, sino de revisar el pacto social para poder arribar a la igualdad sustantiva. Por su parte, enfatiza la crítica a la universalidad de lo masculino, denunciando que ello ha provocado una profunda deformación de la autoconciencia humana que solo reconoce como sujeto humano a los hombres, anulando a las mujeres como sujeto histórico, social y político, por lo que sus exponentes plantean la urgencia de redefinir los discursos hegemónicos, donde el varón heterosexual y lo masculino dejen de ser considerados la medida de la humanidad. Sin embargo, para algunas feministas, el discurso de la igualdad no fue suficiente, pues implicaba una aspiración de que las mujeres fuésemos incluidas, sí, de manera igualitaria en la esfera pública, incluidas en el mundo, pero tal y como está, en un mundo androcéntrico sin contemplar la posibilidad de cambiarlo. Así, en los años 70 emergieron corrientes como el feminismo radical, que proviene de la voz latina que significa raíz,
con la que las feministas radicales quieren un cambio de fondo hasta abolir las causas de la desigualdad, su bandera es la lucha por erradicar la opresión patriarcal. Una de las máximas exponentes del feminismo radical, Catherine Murray Millett, mejor conocida como Kate Millett, estudió literatura inglesa en la Universidad de Oxford. Se doctoró de la Universidad de Columbia en Nueva York, orgullosamente también mi alma mater, y fue escultora y fotógrafa también. Escribió una tesis en 1969 que se convertiría al año siguiente en bestseller y libro de cabecera para muchas feministas. Política sexual, un texto donde acuñará el término patriarcado, sistema de dominio masculino que utiliza un conjunto de estratagemas para mantener subordinadas a las mujeres. El patriarcado es concebido por Millett como una antigua y longeva construcción social, cuyo rasgo más significativo es su universalidad, ya que ha logrado trascender religiones, condiciones geográficas, socioeconómicas, lenguas y culturas, donde el control de los recursos económicos, políticos, culturales, de autoridad o de autonomía personal, entre otros, están en manos masculinas. Son justo la universidad y ahistoricidad del concepto de patriarcado una de las fuentes de crítica del pensamiento de Millett. Millett también cambió en las filas del Now. También caminó en las filas de Now, desde donde criticó las universidades solo para mujeres e identificó las causas por qué muchas jóvenes abandonan sus estudios. Conforme fue profundizando en las opresiones de las mujeres, Millett abandonó Now, pues sentía que la organización de Betty Friedan no había abrazado con suficiente compromiso la causa del aborto ni la liberación sexual, y se unió al colectivo New York Radical Woman. Seguiría escribiendo obras como Los papeles de la prostitución, La política de la crueldad, así como textos autobiográficos sobre su internamiento en una institución mental o la reacción de su familia ante su bisexualidad. Su obra más conocida, Política sexual, dedicada a su esposo, el escultor japonés Fumio Yoshimura, analiza el poder ubicuo del patriarcado. Una de las frases más famosas atribuidas a Millett y retomada como bandera del feminismo radical es: lo personal es político. Esta idea conecta la experiencia cotidiana de ser mujer, normalmente circunscrita al ámbito doméstico, a la pareja, a la familia, con la opresión sistemática y sistémica que viven las mujeres en el orden patriarcal, donde les son atribuidas supuestas virtudes en función de su biología, es decir, de sus cuerpos y sus capacidades reproductivas. Las relaciones de poder, lo político, se dan no solo en el ámbito público, en otras palabras, en el gobierno o en los conflictos bélicos, sino en el ámbito privado, personal, en las relaciones de pareja y de familia. Así, Millett redefine el patriarcado como un sistema social y político de dominación, que tiene un carácter universal, cuyo núcleo de subordinación para las mujeres se da en el terreno de lo privado, la familia, la reproducción, la sexualidad, así como la violencia contra los cuerpos femeninos, que se identifica por dos ejes: el dominio del macho sobre la hembra y el dominio del varón adulto sobre el joven. Millett afirma que el sexo y la afectividad, así como las relaciones en el seno familiar, tienen un cariz político que no se había reconocido. Otra de sus famosas frases es: el amor ha sido el opio de las mujeres como la religión de las masas. Mientras nosotras amábamos, ellos gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente en todos los sentidos. Entre seres libres es otra cosa. Mediante el análisis de literatura producida por escritores famosos, revela con claridad cómo en esta cultura patriarcal androcéntrica, aspectos como el poder y el sexo están interconectados.
Millet explora cómo estas relaciones de poder inscritas en el sistema de dominación patriarcal se mantienen y reproducen con la complicidad e incluso la venia de las dominadas, como bien sintetiza Rosalía Romero respecto al pensamiento de Millet. El patriarcado se ocupa de socializar a las mujeres de manera que asuman y consientan el papel que les ha sido asignado. Y solo para subrayar, agregaría que también socializa a los varones, particularmente a los heterosexuales, y no racializados, pero a fin de cuentas a todos los varones en su privilegio, y lo hace ver como el orden normal natural. Millet expone por primera vez que la política sexual tiene su aprobación en la socialización de ambos sexos, según las normas del patriarcado, fundamentadas en tres aspectos distintos: el temperamento o aspecto psicológico, el rol o aspecto sociológico y el estatus o dominación política. Este descubrimiento de Millet es fundamental para descargar a las mujeres de culpas reproducidas a lo largo de la historia en los relatos mitológicos y religiosos donde la mujer es la fuente del mal. Por culpa de una mujer, Adán peca. Las deidades griegas se desbocan y hacen locuras, y las otras mujeres se vuelven seres envidiosos y maléficos. Asimismo, desmonta argumentos pseudocientíficos por los que supuestamente las mujeres son por naturaleza masoquistas o proclives a la histeria, ideas de Freud y de otros reconocidos hombres sabios, cuyos supuestos no resisten el análisis sistémico de Millet, y como activista que fue toda su vida, el prestigioso diario The New York Times la incluyó entre las 10 personas que más influyeron en el siglo XX. Las críticas a Millet han sido de diversa índole, y como el caso de Friedan, se le reprocha con razón que no aborde los temas de raza, etnicidad, el pacto patriarcal interclasista de los hombres o la orientación e identidad sexual como interseccionalidades donde confluye la opresión de las mujeres, pero sin duda sus aportaciones fueron definitivas para todo el feminismo. En la tercera ola comienza la visibilización de las diferentes realidades y contextos que viven las mujeres, no la mujer, y por tanto, de los diversos enfoques y perspectivas teóricas. Se empieza a hablar no de un feminismo, sino de feminismos. Aunque no hay consenso al respecto, pues algunas teorías afirman que son corrientes feministas más que feminismos. Lo que tienen en común es poner énfasis en develar diferentes mecanismos de opresión y explotación sobre las mujeres que impiden materializar la igualdad y que va más allá de un asunto de derechos. Coincido con muchas académicas contemporáneas que el feminismo no es solo un movimiento social, es también un cuerpo teórico, con diversos feminismos situados en sus respectivos contextos, que surge de la filosofía y de las ciencias sociales, pero que se ha ido expandiendo a otras disciplinas. Por ejemplo, ahora hay médicas, juezas, ingenieras o críticas de arte feminista que inciden con sus lentes violetas en sus respectivos ámbitos de acción. El feminismo es también una epistemología que sirve para la comprensión de la realidad. Nos da elementos para la acción, para cambiar esa realidad que no nos gusta. Así pues, el feminismo es una teoría liberadora y emancipadora y no solo reflexiva. Fue este feminismo norteamericano de los años 70 el que hasta ese momento más visibilidad logró y consiguió organizar a muchas mujeres. El lema, lo personal es político, fue en parte resultado de círculos de reflexión y autoconciencia de mujeres, quienes durante las sesiones semanales descubrieron que los problemas de cada una no eran solo problemas personales, sino que la interpretación de estos tenían que hacerse en un contexto social de relaciones de poder entre sexos. A partir de aquella primavera revolucionaria
del 68, comienzan a emerger nuevos movimientos feministas a distintos ritmos en Europa, Estados Unidos y América Latina. Por segunda vez en la historia, el feminismo en Occidente se convierte en un movimiento de masas para las movilizaciones de las feministas radicales. Además de esta pluralidad de ideas y corrientes, otro factor de la tercera ola fue el auge de los anticonceptivos, cuya investigación fue impulsada principalmente por una tenaz pero muy controversial activista de formación enfermera, Margaret Sanger, quien consiguió fondos para que los científicos John Rock y Gregory Pincus lograran sintetizar la primera fórmula comercialmente viable de la píldora anticonceptiva, llamada Enovid. Culminaban así casi 50 años de labor dedicada al tema, desde que abrió en 1916 la primera clínica conocida de planeación familiar en un barrio pobre de Nueva York, donde hablaba a las mujeres y distribuía los métodos conocidos hasta entonces. Una historia poco célebre y que refleja los designios de la ciencia hegemónica, blanca y androcéntrica. Se refiere a que los estudios clínicos que se realizaron a gran escala para probar los efectos de la píldora anticonceptiva fue tanto en mujeres enfermas mentales como en mujeres puertorriqueñas y haitianas, sobre quienes, sin haber sido informadas, ni haber recibido ningún pago o compensación posterior, padecieron los graves efectos de las altas dosis de hormonas de la primera generación de píldoras y ni siquiera recibieron la píldora que habían ayudado a crear. Mientras que Pincus y Rock pasaron a la historia como dos de los hombres que más contribuyeron a la liberación sexual de las mujeres. La píldora, mejorada con las investigaciones realizadas en México por los doctores George Rosenkrantz y Luis Miramontes, sobre la progesterona sintética capaz de bloquear la ovulación, otorgó a mujeres privilegiadas, porque tuvieron el acceso a los recursos para obtenerlas, la liberación del goce sexual no atado a la reproducción. A los 5 años de su lanzamiento en Estados Unidos, ya unas 6.5 millones de mujeres la usaban. Por otro lado, la socialización de la sexualidad humana sigue muy subordinada a la construcción heteropatriarcal y a su culto al falo. Pero la píldora dotaba a las mujeres de nuevos recursos para decidir sobre su fertilidad al menos. Además, gracias a la lucha de innumerables mujeres y colectivas y algunos hombres aliados, el divorcio se hizo ley, poco a poco, en muchos países. Algunos anticonceptivos se generalizaron como opción para prevenir embarazos, al menos para las mujeres de clase media y alta, y en países con sistemas de seguridad social. En lo político, desde la posguerra, algunas mujeres, pocas todavía, comenzaron a ocupar puestos de poder importantes como Golda Meir, impulsora de la independencia de Israel, quien fue electa como su primera ministra en 1969. El avance conseguido con el feminismo liberal de los años 60 y 70 se vio contenido por la reacción conservadora del patriarcado en los años 80, bajo los mandatos de la británica Margaret Thatcher, electa en 1979, y Ronald Reagan, vencedor de los comicios estadounidenses de 1980. La sociedad exigía a las mujeres trabajadoras no descuidar sus obligaciones, es decir, tareas domésticas y de cuidado, cumpliendo además con los cánones de belleza y feminidad impuestas por el patriarcado y reproducidas ad nauseam a una sociedad neoliberal y consumista. Así, la llamada Dama de Hierro, la primer ministra Thatcher, cocinaba y le servía recetas caseras preparadas por ella a los integrantes de su gabinete, todos varones, en su propio comedor, en una modalidad de reuniones confidenciales de trabajo dentro de la residencia oficial en el número 10 de Downing Street, donde estaba su apartamento y una pequeña cocina. El caso es que hasta los 80, hasta los años 70 del siglo XX, casi no hay mujeres presentes en ninguna rama del conocimiento, por ejemplo en la historia,
o en medicina, debido a un sistema hegemónico androcéntrico, es decir, los historiadores, los médicos, quienes han diseñado los sistemas públicos de salud o de transporte han sido hombres, generalmente hombres blancos y heterosexuales u homosexuales de closet, educados bajo los cánones occidentales y heteropatriarcales y desde su visión y experiencia privilegiada de ser hombres, asumen que lo que es bueno para ellos es bueno para todo el mundo, incluidas las mujeres, las niñas, los niños, las personas en situación de pobreza, las personas racializadas, etc. Ante esta realidad, surgieron en las últimas décadas del siglo XX e inicios del XXI corrientes y propuestas teóricas y activismos convergentes y divergentes, según sea el caso, de feminismos situados como son feminismo de la igualdad, el feminismo radical y el feminismo de la diferencia, el feminismo socialista o materialista, el lesbofeminismo, el feminismo comunitario, el feminismo institucional, el ecofeminismo, el ciberfeminismo, los feminismos descoloniales, negros, indígenas, islámicos, entre otros. La tipología más extendida pone una oposición entre el feminismo de la igualdad y el de la diferencia, pero confrontar ambos feminismos puede reflejar una falsa disyuntiva y ocultar que su coexistencia ha sido de suma utilidad para la reflexión crítica feminista. En esto coincido con varias teóricas como Victoria Sendón, quien afirma que ambas corrientes tienen puntos válidos y aportes, solo que unas eligieron lo urgente y otras lo importante. Y lejos de plantear oposición entre igualdad y libertad, se complementan y quizá, como han afirmado varias estudiosas, entre ellas Elena Nájera, el recorrido de la contraposición entre estas dos modalidades tradicionales del feminismo está agotado. Se hace necesario explorar un camino alternativo que se aleje de esencialismos y que ha de desbordar categorizaciones poco flexibles. Pero como esto es un libro introductorio, creo que vale la pena mencionar algunos aspectos de las distintas corrientes antes que comentar algunos aspectos de la compleja discusión y debate sobre las teorías de la identidad, el feminismo y el llamado posfeminismo. Feminismo de la igualdad. Es una de las más robustas corrientes teóricas feministas y también una de las más enraizadas en la acción política y social. Lo que busca este feminismo es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y para ello no es suficiente la igualdad formal o legal, sino que hay que renegociar y establecer un nuevo pacto social donde no solo podamos ejercer con libertad todos los derechos, sino acceder a las mismas oportunidades en plena igualdad. Es como el feminismo cuna, que abarca desde los feminismos materialistas y de la izquierda hasta el feminismo liberal y el feminismo radical, de influencia estadounidense. Pone el acento en el derecho de las mujeres a una ciudadanía plena, lo cual ha implicado una larga lucha para cambiar el marco jurídico y político heredado por un diseño androcéntrico hasta el logro de los tratados internacionales y cambios constitucionales igualitaristas que hoy gozamos gracias al arduo trabajo de las feministas, líderes visionarias, abogadas y también, por supuesto, de hombres aliados. En virtud de este trabajo existe un amplio marco jurídico internacional en materia de derechos para las mujeres, cuyos principales referentes en Latinoamérica son CEDAW. Son las siglas en inglés de Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adaptada en 1979 por la Asamblea General de la ONU. Define la discriminación como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio de la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social y cultural,
civil o en cualquier otra esfera. Así, lo que la CEDAW busca al perseguir eliminar las causas y condiciones de discriminación es arribar a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y contribuir en que se erradique la violencia. Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993. Por primera vez, incluye de manera explícita que las mujeres y las niñas tenemos derecho al disfrute pleno de los derechos humanos universales. Plataforma de Acción de Beijing. En septiembre de 1995 se llevó a cabo la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. La primera fue en México en 1975, ocurrida en la capital de China, donde 17,000 asistentes de 189 gobiernos y alrededor de 30,000 activistas de muy diversos orígenes participaron para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Cuando terminó la conferencia, luego de 2 semanas de debates, se había producido la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el plan más progresista que jamás había existido para promover los derechos de la mujer, que a la luz de los avances teóricos hoy denominaríamos seguramente de las mujeres. Convención de Belém do Pará. Es denominado comúnmente así por ser esta ciudad brasileña la sede de un monumento crucial en junio de 1994, que estableció explícitamente por primera vez el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por 32 de 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos, que establece que los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, dado que ella constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Así, esta convención, como dice Marcela Lagarde, sintetiza una mirada política sobre una problemática de la violencia contra las mujeres y niñas desde una perspectiva feminista. Tiene por objeto erradicar la violencia, no disimularla. Eso implica que la violencia debe ser enfrentada estructuralmente, no solo formal o nominalmente. Enfrentar la violencia como el ejercicio extremo de poder contra mujeres y niñas en sociedades patriarcales. Objetivo quinto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 es una hoja de ruta y un llamado a la acción mundial en favor de las personas, erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad, así como la igualdad de género que fue establecida en 2015 para guiar por los siguientes 15 años las políticas públicas de los países y alcanzar estos objetivos de desarrollo. Consiste en 17 objetivos de desarrollo sostenible, con metas específicas que constituyen una agenda integral y sectorial. El objetivo de desarrollo sostenible quinto fue denominado Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, y para su cumplimiento se han establecido objetivos transversales a nivel global, nacional, regional y municipal o comunitario. A este importante conjunto de planteamientos, aunados a otros que omito por razones de espacio, se le ha llamado de manera general Agenda de Género Internacional y ha contribuido a promover una propia en cada país. Fruto de ello, en México se ha fortalecido el marco jurídico garante de los derechos de las mujeres con instrumentos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y recientemente el establecimiento constitucional de la paridad en todos los cargos públicos, electos o no.
Poco a poco, en esta agenda se han visibilizado las diferentes realidades y contextos que vivimos las mujeres, no la mujer, como se decía en los años 70, con sus diversos enfoques y perspectivas. El feminismo de la igualdad ha sido analizado, cuestionado, criticado y han surgido otras corrientes de feminismo que ponen énfasis en mostrar diversos mecanismos de opresión que, a decir de algunas, imposibilitan materializar la igualdad. Veamos algunas de estas posiciones. Feminismo radical. A fines de los 70 emerge el feminismo radical, que puso nombre a muchas formas de dominio que estaban normalizadas y cuyo lema más representativo es "lo personal es político". La palabra radical proviene de la raíz latina que significa raíz. Así las feministas radicales quieren un cambio de fondo, ir y abolir las causas de la desigualdad. Su bandera no es la lucha por los derechos, sino la lucha por abolir la opresión patriarcal. El feminismo radical quiere desmontar estructuralmente el orden patriarcal. Las obras Política sexual de Kate Millett y La dialéctica del sexo de Shulamith Firestone representan el arranque del feminismo radical. También hay otras autoras como T.G. Atkinson, Juliet Mitchell. El feminismo radical puso en el centro de su análisis el concepto de patriarcado y confirma que el feminismo tiene un sujeto político clarísimo: las mujeres, y existen distintas formas de opresión patriarcal. Para esta corriente es el sistema patriarcal y no los hombres de carne y hueso quien se constituiría como adversario del feminismo. El feminismo radical se acerca a la nueva izquierda, a los vibrantes movimientos estudiantiles y anticolonialistas de la época, así como al emergente Black Power. Hasta aquí la lectura de este periodo. Gracias.